pensamos que estamos en nuestra ciudad y pues en nuestra ciudad si te ponen una de parquímetro no saben ni qué te pusieron, a veces ni las propias multas se encuentran. Entonces, por eso hay tanta corrupción. Entonces, llegamos a Estados Unidos igual también, nos respetamos las reglas, de repente, ay, es que yo no conocía las reglas. Bueno, el desconocimiento no te hace inocente. Pero también llegamos al cristianismo y todavía traemos las mismas reglas de cuando no conocíamos al Señor. Y seguimos viviendo en esa misma regla. Y entonces empezamos a actuar de la manera como actuábamos antes. Y aplicamos los mismos principios de antes. Esto es lo que Jesús decía, vino nuevo en odres viejos. Entonces, por eso creí necesario que si somos la iglesia, pudiéramos entender algunos de los principios que se mencionaban en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6. Número 1, aprende a perdonar. Voy rápido porque esto lo vimos ya. Cuida tu mente, ahí inicia todo. Número 3, entiende el pacto matrimonial. O sea, entiende el pacto matrimonial. No estaba hablando solamente del aspecto de que tienes que hacer de comer, no. Entiende lo que es un pacto. Y este es un pacto de sangre. Estoy hablando del pacto matrimonial. Pablo dice, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Número 4, sé honesto, cumple lo que dices. Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, porque lo que es de mal procede. Mateo 5, ama a todos. Mateo 5:38, si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Si solamente amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Así hacen todos los gentiles. Tú eres una persona diferente. Número 6, haz todo para agradar a Dios. No te estés preocupando por agradar a la gente. Preocúpate por agradar a Dios. A Él no lo puedes engañar. Se borró por allá. A Él no lo puedes engañar. Número 7, aprende a orar debidamente. No solamente estar pidiendo por ti. Hay tantos con tantas necesidades que necesitan de tus oraciones. El apóstol Pablo dice, no dejen de orar por mí para que Dios me abra puertas para comunicar el evangelio. Esa es una oración que yo a ustedes les pido, que yo aprovecho cada momento. Ayer tuve la oportunidad de hablar con un hombre que tenía tiempo que no miraba. Y gracias, Julio, pero fue una oportunidad extraordinaria. Y ustedes saben que no la desaprovecho. Sutilmente, indirectamente, como usted quiera, pero yo le llevo a la palabra de Dios. Somos una fuente de bendición. Aprenda a orar debidamente, que Dios abra puertas. 8, desarrolle una espiritualidad correcta. No es lo externo, es lo interno. A veces estamos tan preocupados por lo externo, que lo interno lo llevamos. Hay cosas que no se miran, pero que se manifiestan de cuando en cuando. Viva en la perspectiva del cielo, no en la perspectiva de la tierra. Viva en la perspectiva del cielo. Yo voy rumbo. Hay una canción que me gustaba mucho de Grupo Rapto. Peregrino yo soy en este mundo infiel. Algún día veré a Jesús. No viva en la perspectiva de la tierra. Viva en la perspectiva del cielo. En el capítulo 11 de Hebreos dice, él se sostuvo como viendo el invisible, viendo en el futuro lo que habría de pasar. Usted se preocupa demasiado por el presente. Piensa que va a estar aquí toda la vida. Lo eterno está allá. Número 10. Cuide lo que meta en su cerebro. Mateo capítulo 6, versos 22 y 23. Cuide lo que mete en su cerebro. Cuide lo que escucha, cuide con quién habla, cuide lo que vea. Estaba hablando con los varones el martes pasado y vi la cara de asombro de muchos de ellos cuando le digo, miren, ¿qué están metiendo en la cabeza sus hijos? Obsérvelo. Cuide lo que metes en tu cerebro. El apóstol Pablo nos ordena en capítulo 12, reordena tu mente. 11, define tu lealtad, no estés dividido. A veces estamos con un pie en el mundo y otro pie con el Señor, una pie con las cosas del mundo, y otra, o sea, defínase. Si el mundo le ofrece lo mejor, adelante, vaya. Usted sabe qué va a pasar. Si el Señor le ofrece lo mejor, vaya con Él. Porque si no lo hace es mediocridad. Porque ni disfruta el mundo, ni disfruta las cosas de Dios. Esto es lo que habla de tibieza
en Apocalipsis. Defínase. Número 12, reconózcase como un peregrino. Aquí vamos de paso. Disfrute. A ver, cuando usted va a ¿quién ha salido aquí de vacaciones a alguna ciudad, a algún lugar? ¿A qué va? A disfrutar. Si usted va a ir, ay, es que mañana tengo que pagar esto. Ay, no, usted va a decir, mire qué padre, vamos a gozarlo. Aquí estamos para eso. Cuando es tiempo de gozar, goce. Y cuando es tiempo de sufrir, goce. ¿No dijo eso Pablo? Me gozaré por tanto en mis tribulaciones. Ay, qué padre, estoy aprendiendo algo. Me caí, me levanto, aprendo algo. Me gusta la frase de John Maxwell. Si te caes, aprovecha el viaje y levanta algo del piso. Ya te equivocaste, aprende. Gózalo. 13. El único juicio justo es el que haces de ti. Deja de juzgar a los demás. El único juicio justo que haces es el tuyo, el que haces de ti mismo. Porque tú te conoces, tus razones, tus motivos, tu trasfondo, tus circunstancias. Tú no conoces las circunstancias, ni los trasfondos, ni los motivos de los demás. ¿Qué haces juzgando a los demás? Romanos capítulo 2. Oh hombre, porque eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas te juzgas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El único juicio que tú tienes válido es el juicio acerca de ti mismo. Gusto, hermano José, gusto verle. Semana, te bendiga. ¿Cómo estás, Emilio? Entonces, el único juicio que nosotros tenemos que hacer es el de nosotros. Número 14, aprenda a aplicar la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Lo que quieras que hagan contigo, haz tú con ellos. Siempre estamos quejándonos. Ay, es que el hermano no me habla. Ay, es que el hermano no me invita. Ay, es que el hermano no me visita. Bueno, hazlo tú. ¿A poco ustedes me aman? ¿A poco ustedes me buscan? Porque me buscaron primero. Yo iba con ustedes. ¿Cómo están, hermano? Hey, ¿me invitas a un café? Oye, hey. Ay, no, pero no eres la octava maravilla del mundo, no eres la última Coca-Cola en el desierto. No te calibres tan alto, o sea, acércate. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dejó su trono de gloria y vino para acá. Miren allá Filipenses capítulo 2. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó. ¿Quién eres tú? Aprende a aplicar la regla de oro. 15. La vida espiritual es contracorriente, entiende eso. La vida espiritual no es simple, no es sencilla, no es fácil. La vida espiritual es una lucha continua. Tú no quieres orar, tu carne no quiere orar, tu carne no quiere leer la Biblia, tu carne no quiere ir a la iglesia, tu carne no quiere que hables de Cristo, te avergüenza, tu carne no quiere que perdones, tu carne no quiere, tu carne no quiere muchas cosas. Por eso es contracorriente. 16, no te guíes por las apariencias. Hay un anuncio viene un pandillero, un motociclista, no pandillero, un motociclista, todo tatuado, barbón, y está una viejita con su carro ponchado, ¿no? Y cuando ve que viene el muchacho a pararse, ella se va corriendo a su carro y se encierra, dice, hijo, vengo a ayudarle a cambiar la llanta. No se guíe por las apariencias. Toda la gente cuando a mí me mira, piensa mal de mí. Piensa que soy bien corajudo, que soy bien peleonero, que soy bien orgulloso, que soy bien soberbio. Y sí lo soy, pero lo disimulo muy bien. Ya después que me conocen, no, pastor, fíjese que usted tenía una cara de bulldog, pero ya veo que en el chihuahueño llega, ¿no? O sea, no se guíe por las apariencias. Estamos siempre preocupados. Ay, es que, mira, ese trae el pelo así, ese es así, ese aquel otro. Juan el Bautista andaba vestido con vestido de camello, vestidura de piel de camello. No era nada amable. Usted no se deje llevar por el traje. Los peores ladrones andan de traje. Son banqueros. Lo siento por uno que yo conozco. Decida dónde va a establecer su cimiento.
Decida dónde va a establecer su cimiento, en sus conceptos, en sus ideas, en sus principios. Adelante. Jesús le ofrece un cimiento diferente. Cualquiera que se fundamenta su casa en mi palabra, vendrán vientos y ríos y aguas y darán con ímpetu y la casa no va a caer. Mateo capítulo 7, versículo 24 a 28. Decida dónde va a establecer su cimiento. Decídalo. Si usted decide mantenerlo solamente en las cosas que usted piensa, adelante. En lo que el mundo ofrece, adelante. En lo que el diablo ofrece, adelante. En lo que su carne ofrece, adelante. Decídalo. Si lo va a decidir por lo que el Señor dice, adelante. Es difícil. Es una vía difícil, pero es de decisión. Y finalmente, ese fue finalmente lo que vimos acerca de los mandamientos del reino. Ahora vamos a ir a la controversia de la iglesia local. Y tuve que incluir esta parte. Ahora, esta parte, si usted la ve en el libro de discipulado, ahí está esta parte. La controversia acerca de la iglesia universal o ambas. Local, universal o ambas. Es lo mismo estar en cualquier congregación. Es lo que vamos a tratar de desarrollar esta mañana. Porque de repente estamos, algo pasó con acá, mi computadora está acá abierta. Algo está pasando a veces hoy en día en la mentalidad de la iglesia. Déjeme explicarle un poquito el paradigma de las congregaciones. Hay congregaciones que su paradigma es la ayuda social. Tiene una tendencia socialista. Entonces, ¿qué es lo que podemos dar? La iglesia llena esas iglesias mientras se da algo. Una vez que no se da nada, la iglesia queda vacía. ¿Qué dijo Jesús al respecto de eso? Jesús dijo, ustedes me buscan por lo que comieron del pan y se saciaron. O sea, la búsqueda no es espiritual. Cuando una persona no está buscando lo espiritual, esa persona va a estar por muy poco tiempo dentro de aquel entorno. Está el paradigma de la iglesia que solo evangeliza. Y este tipo de congregaciones tiene una diarrea social. ¿Por qué? Porque entra, sale. No hay un mantenimiento. Está el paradigma de la iglesia que solamente disciplina, que solamente mantiene un control. No es el caso de nosotros. Y está la iglesia que tiene una sana doctrina, que trata de ser la iglesia, que trata de ayudarse, que trata de fortalecerse y que trata de alcanzar a otros para Cristo. Que creo que ese es el paradigma bíblico. Es la forma como debe llevarse una congregación. Entonces, hay diferentes paradigmas. Hay diferentes tipos de congregaciones. Después de los dilemas que vimos, después de las aberraciones doctrinales que mencionábamos, 18 herejías, se desarrollaron algo que se conoció como denominaciones. Denominaciones. ¿Qué es una denominación? Es una congregación que tiene un determinado enfoque en cuanto a la doctrina. Hoy en día tenemos dos enfoques generales, un enfoque liberal y un enfoque conservador o fundamental. Entonces, ¿cómo es el enfoque conservador? Trata de ser fundamental en cuanto a la palabra. Creo que pertenecemos a ese grupo. El liberal es aquel que dice, bueno, la palabra tiene algo importante, pero tenemos que adaptarnos al mundo para que podamos alcanzar a mayor parte de gente. Eso no lo hizo Jesús. Cuando Jesús estaba oyendo a la gente que estaba dudando en cuanto a él, Jesús les dijo, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren irse ustedes también? ¿Recuerdan ustedes eso? Jesús siempre va a ser radical. O sea, no voy a cambiar. ¿Quieren irse ustedes también? Dijo, no, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hoy quisiéramos hablar de la controversia de la iglesia local, universal o ambas. ¿Cuál es la importancia de la congregación? ¿Cuál es la importancia de la iglesia? Primero tenemos que entender que pertenecer a una iglesia es un privilegio. Y si tu iglesia es buena, es un doble privilegio.
Y si tú naciste en una iglesia, esa es tu iglesia. Estoy explicando. Oye, ¿qué de los que llegaron? Bueno, hay algunos que llegaron por otras razones. Por ejemplo, yo pertenecía a la iglesia bautista independiente toda mi vida. El día que yo me entregué a Cristo, el Señor me permitió, a mí me mandan, el pastor me manda a entrenar, después de que gradué de mi licenciatura en teología, me manda a entrenar maestros a otras congregaciones, pero yo pertenecía a mi iglesia. Entonces, posteriormente el Señor me llama al ministerio dentro de mi iglesia. Yo tuve el privilegio no solamente de ser alcanzado por Cristo en una congregación, sino después ser el pastor de esa congregación. Ese debiera ser el fin. Yo veo a los diáconos, y los diáconos a veces menosprecian su ministerio, menosprecian ese llamado. Y se los digo claramente, lo menosprecian, no lo valoran, no entienden que han sido llamados por Dios. No los eligió una persona o un grupo de personas, los eligió el Señor, que puso ese sentir en la iglesia para que ustedes fueran nombrados como eso. Ahora, si ustedes observan, los diáconos, por lo menos hay uno, que es Felipe, que es mencionado en Hechos capítulo 8. Después era un evangelista. Desarrollaron sus trabajos. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando tú eres fiel, te va dando más y más y más y más y más capacidades y más responsabilidades, en la medida en que tú vas cumpliendo los objetivos. Si usted me pregunta a mí, y yo tengo 18 años, y el pastor me pone a predicar en grupos de barrio, con una diferencia, aquí damos entrenamiento, aquí tratamos de formarlos, allá nomás me dijo, usted va, vamos. Es más, me dijeron en ese momento, yo tocaba puro do y re, Diego, y ahí estoy tocando los coritos, y yo volteando a ver dónde está el hermano Aquiles. El hermano Aquiles era el predicador, y solamente en Cristo, y solamente en Él, y Aquiles. Y de repente el que está dirigiendo el grupo de barrio dice, bueno, hoy vamos a dar lugar a nuestro hermano Rodrigo, que nos va a traer la palabra. ¿Y qué? ¿Por qué me estás mandando a mí? Dijo, no te estoy mandando yo. Eso fue la orden del pastor. El pastor dijo que tú ibas a predicar. Pero a mí no me dijo nada. A mí me dijo que te dijera. Es que yo creo que si me hubiera dicho, me hubiera dado diarrea y no hubiera ido. Me paré y dije, bueno, más que yo tenía algo que quizás el pastor sabía. En el primer año de mi conversión yo había leído por lo menos 4 veces el Nuevo Testamento. Me enamoré de la palabra. Yo soy un enamorado de la palabra. Me encanta el debate, me encanta discutir y soy una planadora. Cuando tengo que serlo, soy una planadora, lo reconozco. Y eso lo he sido desde joven. Tuve debates con Corripio Ahumada, que era el líder del catolicismo en México, en un programa de televisión. Discutí con el profeta Aarón, la luz del mundo, con la luz de la oscuridad del mundo, contra ancianos, con ancianos de los testigos de Jehová, con élderes de los mormones. Y desde joven lo he hecho, no es algo nuevo para mí. Yo por eso les insisto, conozcan la palabra, conozcan la palabra, conozcan la palabra, conozcan la palabra, porque quien conoce la palabra no es engañado. Que a veces conociendo la palabra batallan, pero el problema no es que no la conocen, es que no la aceptan. Unos que la saben, pero no la aceptan. Es un problema. Es un problema no de la palabra, sino del receptor. Entonces, ¿qué es la iglesia local? Seguramente usted dice, ay, pastor, ya ni me acuerdo. ¿Cuántos han tomado el discipulado acá? ¿Han tomado el discipulado? Ok, ahí en el discipulado ven la iglesia, el tema de la iglesia. Hay un apartado que dice la iglesia universal y la iglesia local. Bueno, van a poder relacionarlo. Número 1, Jesús la establece en la ciudad de Jerusalén bajo el imperio romano, Mateo capítulo 6, verso 18. La iglesia es establecida por Jesús en el imperio romano en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué en la ciudad de Jerusalén? Porque era el lugar donde él era conocido, donde se había desarrollado toda la historia.
Mi esposa trae la intención de que vayamos a Jerusalén. Digo, no, ahorita no. Es que desde que se dio cuenta que tengo seguro de vida, me dijo, vamos. Dije, no. Entonces, en Jerusalén, ahí se desarrolla la gran parte de la historia. ¿Cuál es la gran parte? El Evangelio. Ahí muere Jesús. Las calles quedaron con ese testimonio. Y ahí resucitó Jesús. Y estaban los malos testimonios y los buenos testimonios. Estaba el testimonio de los que habíamos creído en Él, los que habían creído en Él en ese momento, pero también estaba el testimonio de los soldados romanos pagados por los soldados, por los sacerdotes. Número 2, Jesús establece la extensión de su dominio de la iglesia en Hechos 1:8. Ahí Jesús establece el dominio. Hechos capítulo 1, vayan viendo en la Biblia para que no se vayan creyendo de mí, porque quizás los monto en un burro y les digo que van en un Concord. ¿Qué tal si los engaño? ¿Ah? No le creen ni a los ángeles, hermano. Porque dice que el mismo Satanás se disfraza como que tome su Biblia y póngase a leer. En Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde empieza? En Judea, su lugar donde vivía. Empieza ahí. La capital de Judea era Jerusalén. Empieza ahí en Jerusalén. En Samaria, ¿saben qué era Samaria? Los que no eran queridos. Los samaritanos no tenían lugar con los judíos. ¿Alguien sabía quiénes eran los samaritanos? Eran mezclados. Judíos que se habían mezclado con asirios, judíos con extranjeros. Los creyentes no debíamos de casarnos con inconversos. No debiéramos. Pero lo hacemos. Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero preguntarles una cosa. ¿Podían los apóstoles cumplir con ese objetivo? ¿Podían 12 personas cumplir con ese objetivo? Déjame decir algo. El Imperio Romano, la mitad del Imperio Romano, según el historiador Flavio Josefo, había sido alcanzado con el anuncio del Evangelio. La mitad del Imperio Romano. ¿Por qué? El secreto está en 2 Corintios 5 del 17 al 20. Porque cada creyente se había constituido en un misionero, en un evangelista, aunque no tuviera el llamamiento. Había personas llamadas al pastorado, había personas llamadas al cargo de evangelista, porque eso lo menciona Efesios 4. Pero cada creyente era un profeta, cada creyente era un proclamador de la palabra, con su vida y con su palabra. No lo podían hacer los apóstoles, pero lo podían hacer a través de otros. Es más, hoy en día en la ingeniería moderna, en la ingeniería administrativa moderna, se dice que el verdadero éxito es el logro de resultados a través de terceros. Es decir, que yo te enseño a ti y que tú enseñas a otros y que los otros son los que hacen todo el trabajo, los que desarrollan. Eso dice la ingeniería administrativa moderna. Ley de Pareto le llaman algunos, hablando de los exámenes o test sociales que se hacen. El 20% hace lo que debería hacer el 80%. O sea, es una pequeña, por eso Jesús habla de una manada pequeña. Es que no se asombre, preocúpese porque usted sea de ese grupo, de los pequeños, de los pocos. Ay, pero es que nadie lo hace, yo también lo hago. Si los demás se van y tragan veneno, usted va a hacerlo. No venga con esa excusa. 3. Las cartas inspiradas por el Espíritu Santo a los escritores sagrados son dirigidas a iglesias establecidas en lugares geográficos específicos, pero que se debían de leer en todas las demás congregaciones. Vamos a ver rapidito las epístolas. Las epístolas, ¿dónde empiezan? En la Biblia, ¿dónde empiezan?
Romanos 1, 7. ¿Qué dice? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Está refiriéndose a una iglesia local? Sí, la iglesia que estaba en Roma. No todos los creyentes estaban en Roma. Pero ahora está mandando una carta a la iglesia de Roma, a la congregación de Roma. Posteriormente, cuando Constantino hace la unión de todo la capirotada, entonces se establece el catolicismo. Entonces el cristianismo o el catolicismo es declarado como universal. Entonces se abroga la autoridad. Pero antiguamente esta carta que es escrita a los romanos, ¿qué es lo que hacían los hermanos? Lo compartían con las otras iglesias, con las de Galacia, con las de Anfípolis, con los de Filipos, con los de Corinto, todo lo que era Asia. Entonces se mandaban estas cartas para que las supieran también los demás. Ahora nos llegan a nosotros. Y todos, ¿cuántos de nosotros oímos la palabra y decimos, esto es palabra de Dios? Así ocurría en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no era mediante medios escritos, sino mediante vía oral. Se aprendían libros completos de cartas completas de los apóstoles. A usted le pide que dé un texto y no lo da. Ah, pero pregúnteme cuántos chistes de Pepito se sabe. Pregúntele sobre cualquier otra cosa y le da santo y seña. Pregúntele de la Biblia. No sabe ni jota. ¿Por qué? Porque no lo consideramos importante. ¿Por qué? Porque tenemos este libro que está lleno de polvo muchas veces ahí en tu casa. El otro día, allá en México, llegué a una casa, nunca lo había visitado, era la primera vez que lo visitaba. Oye, hermano, permítame, hermano, ahorita vengo. Es que voy a mostrarle mi Biblia. Yo tengo aquí mi Biblia también. Y todavía cuando viene la hermana, bueno, quitándole todo el polvo. Dije, hermana, está muy bonita su Biblia, hermana. Es una pena que esté guardada llena de polvo. Esta es mi Biblia, ¿verdad? Esta Biblia me la regalaron el 24 de marzo del 2001. Pero mírenla. Así debe estar su Biblia. No nada más la lea, estúdiela, piense, analice, medite, memorice. ¿Cuál es su problema? ¿Su problema es la ansiedad? Aprenda textos que tengan que ver con eso. ¿Cuál es su problema? La ira, aprenda textos que tengan que ver con la ira. ¿Cuál es su problema? La gula, aprenda. ¿Cuál es su problema? Sexo, ¿cuál es su problema? Avaricia, ¿cuál es su problema? Aprenda textos que le ayuden a superar y vencer esas áreas de su vida. ¿Se aprende todo de TikTok? Está más en la pantalla de TikTok, en YouTube, en Google, en la palabra. Este es el Google de Dios. Hoy están encontrando que el aceite de olivo es genial para todos los problemas. Ay, qué nuevo lo tienen, eso lo decía Isaías. ¿Por qué cree que el libro que escribí le puse Entendiendo el Manual del Fabricante? ¿Cuántos tienen carro aquí? ¿Nadie tiene carro? Okay. ¿Tienes el manual de tu carro? ¿Lo has leído? Pues por eso destruyes tu carro. No sabes qué aceite va a ponerle. Te lo llevas y le ponen el que le pega la gana. Porque ni siquiera te das cuenta. ¿Tú le cambias el aceite de tu carro? ¿A tú personalmente? Pobrecito de ti. Entonces te llevo mi camioneta para que me lo cambies. ¿Eh?
Sí, pero a ver, pregúntele. El otro día una señora estaba pidiendo una parte, un número de parte a la ¿cómo se llama? A la refaccionaria. Y quería la parte 710. ¿Sabe cuál es la parte 710? El tapón del aceite. Dice oil, pero lo vio al revés, con 710. Es el número de parte. Bueno, era una mujer, entiende. No es cierto, hermana, no es cierto. Fue broma. Jennifer, fue no broma. Ya me está viendo muy feo. Fue broma, hermana, fue broma. Tranquilas. Fue bromita. Hermana Lorena, fue broma, hermana. ¿Sí? Entonces, Romanos 1, vamos a ver 1 Corintios. 1 Corintios, rapidito, 1 Corintios 1. A ver, vaya buscando 1 Corintios 1. Luego alguien 2 Corintios 1. ¿Qué dice Corintios 1? Verso 1. Perdón, verso 2. ¿Qué dice? ¿Sí? Note, a la iglesia de Dios que está en Corinto, pero también a todos los que en todo lugar invocan. O sea, hay una... A ver, si hay respuesta en las oraciones, ya ve. Gloria a Dios. Para que veas, mugroso, que te extrañamos. Entonces, y que estamos orando por ti. Entonces, ahora aquí tenemos el apóstol Pablo. Y así, ese tratamiento te dio a ti, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? De repente se me desaparecen y piensan que no los extrañamos, hombre. Yo me doy cuenta. Eso sí, yo a nadie llamo a regañar. Nunca he llamado a nadie para decirle, ¿por qué no estás aquí? Eres un hijo del diablo. No. Nunca. Y quien lo diga es mentiroso. Le llamo para ver cómo está. Y le llamo a todos cuando faltan. ¿Quién ha faltado? ¿Quién ha faltado y le he llamado? ¿Sí o no? Sí, porque pensé, no, es que nomás a mí me habla, me dijo una hermana el otro día también. Que no, señora. Todos piensan lo mismo, que nada más a ellos. ¿Qué dice 1 Corintios? A la iglesia que está en Corinto y a todos los que en cualquier lugar invocan. Note, hay una iglesia local, pero hay un grupo de creyentes extenso también. 2 Corintios, capítulo 1. Estamos viendo solamente las epístolas, porque de repente pensamos que esto es algo que nos sacamos de la manga, ¿no? 2 Corintios. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Aquí ya menciona de 2 lugares locales. 2 lugares locales. Gálatas. Rapidito, Gálatas. Más vamos a ver 2 más y ya, nos vamos. Verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Verso 2. A todos y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Ahora, aquí está hablando a las iglesias de Galacia. ¿Cuántas iglesias había en Galacia? Por lo menos había 7. ¿Dónde lo vemos? Váyanse usted al capítulo de Apocalipsis 3 y ahí ve que eran las iglesias de todo lo que era Asia. Eran iglesias locales, pero la está considerando también como un todo. Ahora, vayamos a Efesios. ¿Quiere estudiar sobre la iglesia? Estudia Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Colosenses. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Primera de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Timoteo y Tito
son cartas pastorales. Estas son escritas a personas. Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo conforme a la fe, Y está hablando de Pablo, de Timoteo y de Tito, porque ellos eran dos pastores jóvenes. Luego Filemón es una carta que se le escribe directamente a Filemón por causa de Onésimo. Sin embargo, todas esas cartas, cuando eran leídas, eran entendidas en sus principios. Por ejemplo, mucha gente, cuando alguna gente viene y me dice, no, pastor, la Biblia aprueba la esclavitud, digo, no es cierto. Onésimo era un esclavo. Y cuando Pablo le manda la carta a Filemón, le dice a Filemón, se te fue como un esclavo, te robó, pero ya no le recibas como un esclavo, recíbele como un hermano. Pero es de ignorar la palabra. Y muchas veces ustedes no saben qué responder porque no ponen atención a las cosas que están en la palabra. Entonces, aquí tenemos las cartas inspiradas por el Espíritu Santo a los escritores sagrados, iban dirigidos a iglesias establecidos en lugares geográficos específicos, pero que se debían de leer en todas las demás congregaciones. Ya leímos las epístolas. El Espíritu Santo la define como un cuerpo. La iglesia es definida como un cuerpo, Romanos capítulo 12. La iglesia de Corinto era un cuerpo, la iglesia de Filipos era un cuerpo, la iglesia de Colosas era un cuerpo, la iglesia de Tesalónica era otro cuerpo. O sea, eran cuerpos específicos. La iglesia de Roma era un cuerpo. Yo siempre que pienso en la iglesia, pienso en los Power Rangers. Emilio ya entendió. ¿Cuál es el poder de los Power Rangers, Emilio? Sí, pues tú eres el único que se llama Emiliano aquí. Por eso tienes que pagar una comida, y yo como mucho. ¿Cuál era el poder de los Power Rangers? Se convertían en uno. El rosa, el rojo, el negro, el amarillo, el azul, el rosita. Cuando se ensamblaban el uno sobre el otro, se convertían en un tremendo poder. Bueno, eso es la iglesia. Pero tienen un poder. La iglesia, cada uno tiene su individualidad. Ahorita vamos a ver algunos principios. El Espíritu Santo la define como un cuerpo. Tú eres un órgano de esta congregación. Tú eres un órgano de esta congregación. ¿Puede vivir esto sin ti? Sí. Pero va a vivir mejor contigo. Como cuando te quitan el apéndice, o la vesícula biliar, o cuando te quitan un riñón. ¿Puedes seguir viviendo? Sí. Hermana Belinda sabe bien de eso. Pero eres necesario, no indispensable. Indispensable solo es Dios. Porque a veces se nos va la cabeza. No, es que sin mí no hace nada. Cállate, por favor. Y el Señor te va a reprender por eso. Es que yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Esta mano necesita esta mano, ¿no? A ver, cuando te da comezón en el mero centro de la espalda. Ahí andas. Quisieras tener 3 manos, ¿verdad? ¿Me estoy explicando? La espalda dice, no, y a mí la mano dice, a mí qué me importa, tú eres la espalda. No es el cuerpo. O sea, la iglesia es una necesidad. Es necesaria. Un hermano se enojó conmigo por esto y dejó de hablarme. Después ya no me contestaba el teléfono, que le dije, no, usted necesita una congregación. No, es que ya fui y busqué muchas y no, mejor me quedé en mi casa. Le dije, no, es una tontería. Jesús dijo claramente que era necesario que tú estuvieras en una congregación.
De hecho, tengo por ahí un mensaje que se lo voy a pasar yo creo más adelante, de Michel Sugel. Él dice, si tú eres miembro de una iglesia y no estás en una iglesia, dice, tú debes estar en un lugar de órganos, en un banco de órganos. Eres un órgano sin sentido. O sea, los ministerios, los trabajos se desarrollan a través de una iglesia. No se puede desarrollar en la unilateralidad. A través de la iglesia Dios llama, a través de la iglesia Dios ordena, a través de la iglesia Dios capacita, a través de la iglesia Dios envía. Es a través de la iglesia, esa es la institución establecida por Dios. Dije iglesia, no del pastor, para que no empiecen, ay, ¿por qué el pastor quiere tener poder? Ay, por favor, yo no quiero descansar. Somos un cuerpo. ¿Qué más? Los pastores, como Pablo, tenían una ética definida. ¿Cuál era su ética? No entraban en la obra de los demás. Eso lo vamos a ver un poquito más. Romanos 15:20 dice, nos propusimos no mencionar el nombre del Señor en lugares donde ya hubiese sido nombrado para no entrar en la obra de otro. Esa es la razón por la cual yo les digo, todas las personas que vengan de otras congregaciones por sí mismos que deseen venir con nosotros son bienvenidos. ¿Qué es lo que yo tengo en contra? Que ustedes conozcan a alguien que está siendo fiel en su iglesia y lo quieran sacar de ahí y traérselo para acá. Eso no debe de hacerse. Eso es una falta de ética. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Una cosa muy diferente es que lleguen y otra cosa es que tú vayas y los saques. Quien lo esté haciendo, yo le digo claramente, hermano, no haga eso. Por eso una persona que tiene años que no va a una iglesia, persona que, invítenlo si quiere venir por acá. Ahora, la idea es reestructurarlo. Yo he tenido muchas personas que han llegado acá, Dios ha hecho algo con ellos, luego se regresan. Por ejemplo, hay 2 hermanos que vinieron aquí, regresaron a México y ahora están con sus iglesias otra vez caminando con el Señor. De hecho, si ustedes ven el pacto de la iglesia, ahí lo dice. El pacto de la iglesia es muy claro, muchos no lo leen. El pacto de la iglesia Belén dice claramente, yo voy a permanecer aquí y si en un momento yo me muevo de residencia, entonces yo voy a buscar otra congregación igual o semejante. Los pastores tenían una ética definida. No peleaba con nadie, pero tampoco entraban en el trabajo de otros. ¿Me estoy explicando? Ahora, vamos a entrar a las definiciones. ¿Qué es la iglesia local? Una congregación compuesta de personas creyentes en el Evangelio y que tienen un pastor, diáconos y un cuerpo de maestros, doctrínica, Biblia y sana en un lugar y región o ciudad determinada. Otra vez lea las cartas apostólicas, ya lo vimos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una iglesia local. Es una iglesia local, es autónoma. ¿Cómo se desarrolla el gobierno? El pastor gobierna en base a esta palabra. Y la iglesia gobierna sobre el pastor en base a esta palabra. Esto es una sinergia. Yo no soy más que ustedes. Yo solamente cumplo un rol dentro de la congregación. Yo no soy el señor de la iglesia. Yo soy el pastor, porque el Señor me llamó a este ministerio y yo desarrollo este ministerio gracias al Señor ya en los últimos 40 años de mi vida. Yo no soy el Señor de ustedes. Yo les enseño la palabra. Ahora, si ustedes la quieren practicar, qué bueno. Y si no la quieren practicar, es problema de ustedes. Si hay algo por lo que tengo que aplicar disciplina, aplico disciplina, porque es lo que dice la palabra que debo de hacer. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Entonces, esa es la iglesia local. Pero también existe la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Es grupo de creyentes de todas las congregaciones bíblicas y de sana doctrina que serán llevadas por Jesús en el rapto. Creyentes que con sus obras demostraron una fe genuina y que sirven en sus congregaciones locales. Y aún aquellos que no tuvieron la oportunidad de pertenecer a alguna. De hecho, la frase correcta está al final, esa es la iglesia universal. Para tú pertenecer a la iglesia local, necesitas ser salvo y bautizado.
Amén. Salvo y bautizado. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús así lo enseñó en Mateo capítulo 28. Y de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por inmersión. Como Jesús fue bautizado. Entonces, automáticamente eres un miembro de la iglesia. ¿Por cuánto tiempo? Mientras vivas. O cuando tengas que cambiarte de residencia. ¿Cuál es tu función? Bueno, tú tienes que encontrar cuál es tu capacidad y desarrollarla. Por algo te llamó Dios. Yo no soy pastor de tantas congregaciones, yo soy pastor de Belén. Cuando Divino Salvador me solicitó ayuda, yo vine con ustedes, les dije, hermanos, hay esta necesidad, los hermanos necesitan, me permiten, yo puedo hacer un esfuerzo y estar martes y domingos en la tarde allá, y yo no voy a no voy a desatender mis responsables. Adelante, pastor. No quisiéramos para que no se canse, pero si usted tiene el corazón, hágalo. Y cuando llegué allá, me dicen, ¿cuánto nos va a cobrar? Le dije, nada. ¿Por qué? Porque Belén me está dando la autorización para que yo venga para acá. ¿Por qué? Porque respeto la iglesia local. Ahorita lo discutimos si usted quiere, no hay ningún problema con eso. Amén. Ahora, vamos a ver la definición del término iglesia. Procede del griego eclesía, que significa asamblea, congregación o los llamados afuera. Jesús establece a la iglesia como una institución. Yo siempre he dicho, tengan cuidado, porque de repente en muchos lugares se da que los creyentes andan del tingo al tango, de una congregación a otra congregación, a otra congregación. A ver, vayan un día a la escuela Aidía, otro día vayan a la escuela en Dona, otro día vayan a la escuela, a ver qué va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo van a sacar su certificado? Eso es una institución. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 11, no como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. ¿Me estoy explicando? Estoy explicándoles lo que es la doctrina de la iglesia, para que empecemos a meter bien esto, porque parece que pasaron de noche por el discipulado, ¿no? Esto es importante. A ver, denle a un niño un día leche nan, otro día denle leche vaquita, otro día leche Unilab, similar, y verá qué es lo que le pasa en la panza de Esther. ¿Ah? ¿Qué pasa? Bastante gasto de pañales. Sí, sí. O sea, hay una lógica, hermano. Hay una lógica. Pero a veces, bueno. 3. Es una institución que ha de alcanzar al mundo. No que el mundo lo alcance a él. Y tristemente hoy en día parece que está alcanzando a la iglesia el mundo. 3. Hay una orden que no se podría realizar en todo el mundo al mismo tiempo. ¿Cuál es esa orden? Mateo 18, 17. Es lo que le dije que íbamos a explicar ahorita. Vayamos a Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. A ver, ¿puede aplicar este texto a la iglesia que está en Dallas? ¿Usted? ¿Qué dice Mateo 18, 17? ¿Qué dice Manuel? ¿Cómo podemos aplicar una disciplina si tú eres miembro de todas las iglesias? ¿Cuál de ellas te va a disciplinar? ¿Cuál de ellas te va a corregir? Si tú eres miembro de 10 hospitales, ¿cuál de ellos te va a dar la receta?
Si tú miras a 5 doctores, ¿cuál de ellos te va a dar el diagnóstico perfecto? Estoy poniendo ejemplos extremos. O sea, la iglesia es una necesidad para el crecimiento del creyente. Por eso lo establece. La próxima semana creo que voy a ponerles otro predicador para que se los diga de manera diferente, ¿no? Hay una orden que no se podía realizar en todo el mundo al mismo tiempo, pero sí en una iglesia local. ¿Cuál es esa orden? La de disciplinar, la de ayudar a poder corregir. Yo no puedo ir a disciplinar, aunque tengo 7 pastores a quienes soy mentor, yo no puedo ir a disciplinar a la gente de sus congregaciones. Yo trabajo con los pastores. Yo trabajo con ellos. Ellos me preguntan cuando tienen dudas, yo les ayudo. Oye, tengo esta situación, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cómo le podemos hacer nosotros? Esa es la ventaja y desventaja de ser un pastor viejo. Yo tengo 40 años, estoy cumpliendo 40 años este año de ministerio. Hay pastores que tienen 5, 6, 7 años, 10, 15, 4, 3. O dijera Peña Nieto, o menos. Entonces parto desde la experiencia y todo, pero yo no voy a tomo decisiones en sus congregaciones. ¿Qué hacemos cuando vamos a la congregación de Arlington? ¿Qué hacemos? ¿Nos adaptamos a sus reglas? ¿Nos adaptamos a sus reglas? ¿Respetamos la iglesia? ¿Quién es el pastor? El pastor es Rey González. Y nos sujetamos a esa regla. Si hay algo que yo tengo que arreglar con él como pastor, nos sentamos como pastores y entonces sí, nos vemos como pastores. ¿Me estoy explicando? Cuando ocurrió aquella situación, nos sentamos el pastor y yo, a ver, pastor, aquí esto, a ver, explícame esto. Y lo que hablamos ahí se quedó. Eso era de pastor a pastor. ¿Amén? ¿Qué más? 4. Lucas utiliza el plural iglesias en Hechos capítulo 9, verso 31. O sea, a las iglesias. Y antes se había referido a la iglesia de Jerusalén como la iglesia de Jerusalén. Entonces tenemos 2 conceptos. Tenemos la iglesia local, que es la iglesia que estamos nosotros aquí. Nosotros no tenemos injerencia en otras congregaciones no tienen injerencia en esta, porque somos una iglesia local. Es el primer principio que se establece en las iglesias bautistas. Por ejemplo, yo no puedo ir a tomar decisiones en la congregación del hermano Rick en Arlington, ni el hermano Rick puede venir y tomar decisiones acá, porque somos 2 entidades completamente diferentes. Esto es como un matrimonio. Ahora ya vamos a aplicarlo, por eso hablé, matrimonio. Yo no puedo ir a la casa de ustedes a regañar a sus hijos en su casa. Yo puedo regañarlos aquí. Aquí puedo decirles cuáles son las cosas que necesitan hacer. ¿Sí o no? Desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista personal. Si sus hijos cometen errores y todos quienes tienen que corregirlo, ustedes. ¿Se acuerdan cuando andaban con el asunto ahí que si las faldas y que no sé qué tanto? Que no, el que tiene que hacer esas correcciones es el esposo o la esposa. No nosotros. No tenemos esa autoridad. Yo no tengo la autoridad de ir a tu casa y dictar las normas. Aunque yo llego a tu casa y me dice, ¿está usted en su casa, pastor? No es cierto. Porque si me gusta la tele, ¿me la puedo llevar para mi casa, Luis? Entonces no me digas que es mi casa. Aparte cínico. ¿Sí? Es algo de educación, de cortesía. Está usted en su casa, pásele. Sí, nomás no me mueva el florero ahí donde está, no se lo va a llevar, no se tranza. O sea, no se cabe todas las cosas. ¿Usted sabe cuál es la comida favorita de mi hermano Demetrio? ¿No sabes? No conoce a tu hermano. ¿Cuál es, Rubén? ¿Cuál es, Rubén? La comida favorita de tu hermano. Demetrio.
No le saques, dile. Dilo tú para que no me metas en problemas a los demás. La de grapa, dice, la gratis, dice. Ok. Entonces, en Hechos capítulo 20, verso 28, se menciona de la iglesia como un conjunto de varias congregaciones representadas por varios pastores. Vayan a Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos 20, 28. La razón por la cual estoy enseñando esto es porque hay una corriente doctrinaria que dice que todas las congregaciones son iguales y que tú puedes estar en cualquiera de ellas, no pasa nada. Eso no es cierto. O hay otra corriente que dice que solamente hay una congregación y que las demás no sirven. Normalmente esto es por catolicismo, pero también hay corrientes de otro tipo, como las carismáticas. Entonces, no, cada iglesia tiene su lugar. Hechos capítulo 20, verso 28, ¿lo tiene? Yo no. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, hasta este momento, recuerden que el libro de los Hechos es escrito en la edad temprana, esto es por Lucas juntamente con el Evangelio de Lucas, y no había lo que hoy conocemos como denominaciones, era una sola iglesia. Las cartas apostólicas eran leídas. Pues por esa razón, pero posteriormente, después del siglo III, siglo XV, empezó a haber denominaciones y ahora se empezó a trastocar la doctrina y ahora hay que poner mucha atención en la doctrina, porque hay apolinanistas, hay arrianistas, están los trinitarios y uno tiene que identificarlos. Yo sé que a veces no es tarea de ustedes, pero de repente tenemos conceptos unitarios. Una persona que dice que el Padre y Jesús son lo mismo en cuanto a esencia, pero son una personalidad diferente. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el mismo, es el Espíritu Santo, y los tres son uno, es el gran misterio de la Biblia. Pero no es ningún misterio, ustedes tres personas también. Usted espíritu, alma y cuerpo, pero es uno. Son indivisibles, somos uno. Es lo mismo con el Padre. Ya hablaremos esto de la Trinidad en su momento. Pero aquí estamos hablando de la iglesia como un conjunto de varias congregaciones que al momento de conjuntarles se conforman en una iglesia universal. En Hechos capítulo 14, verso 23. Hechos 14, 23. Hechos 14, 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De ahí, pero note el versículo 23, y constituyeron ancianos. ¿Qué era anciano? Los pastores no nos llamamos solos, hermanos. Los pastores no nos llamamos solos al ministerio. Somos llamados, tenemos un llamado interno, o sea, tenemos un anhelo, un deseo de servir. Casi siempre el pastorado, el que es llamado al pastorado, está sirviendo en la iglesia. Está sirviendo. No es que nomás de la nada yo llegué y yo soy pastor. No, señores, no es así el principio. Es la iglesia la que confirma el llamado. Tú tienes el anhelo, el deseo, estás sirviendo, no sabes cuál es. Yo no sabía que yo iba a ser pastor. Pero tengo una testigo de cómo era yo antes de ser pastor. Pregúntenle. ¿Cómo era yo antes de ser pastor? Yo no sé lo que es faltar a un culto solamente porque no quise ir. Nunca. Y llegó un momento en que yo estaba trabajando, estaba estudiando, era papá y aparte tenía un cargo en la iglesia. Siempre tuve un cargo en la iglesia, desde joven. El pastor me dice mi esposa, me dice, a ti no te trató, el hermano no te trató como a todos, a ti te cargó la mano, y era cierto. A ver, yo me convierto a Cristo el domingo y el martes me dice así, Diego, me da las cartulinas, tenga, va a dirigir los cantos mañana.
Digo, pero si yo me sé la ley del monte y el rey, y el corrido de Monterrey, pero esto no me lo sé. Y no tienes una guitarra. Yo cantaba con orquesta, con mariachi. Yo le parecía que estaba dando la bendición. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré. Era a capela. El segundo era cuando los santos marchen ya, solamente en Cristo, solamente en Él. Esos eran los cantos. Y el martes ahí me tienes, ahí estoy yo. No se ve ni qué estaba haciendo, pero ahí estaba yo dando la bendición. Luego aprendí carpintería, ahora vamos a hacer bancas. Ahí estamos cortando bancas. Ahora, prepárate porque a las 3 nos vamos a ir a evangelizar el área. Era un misionero. Y ahí vamos. Casa por casa, ofrecer folletos de la palabra y invitarlos al culto. Eso era, íbamos, cada tarde íbamos. Lo primero que aprendí. A los 18, el pastor, ya no el misionero, el pastor, vas a predicar a cultos de barrio. No, pero vas a predicar a cultos. Ni siquiera tuve tiempo de decir no. Estoy sentado tocando los coros y de repente, bueno, ahora el hermano Rodrigo va a traernos el mensaje. ¿Qué? Dijo el pastor. Ok, va. Y por la gracia de Dios, ese día 6 pandilleros vienen a los pies de Cristo. Es Dios. ¿Usted cree que yo tengo en mi cabeza que yo tengo parte en la vida y el cambio de ustedes? No. Yo hago mi trabajo nada más. Pero quien hace el cambio es el Espíritu Santo. Yo por eso no me preocupo. Yo me ocupo en enseñarles la palabra y dejar que el Espíritu Santo les haga entender. Intento convencer a alguno que otro, intento ayudarles a poder entenderlo, pero cuando no hay esa recepción, pues ok, yo lo dejo en manos del Señor, dejo que Dios se encargue. Pero sí le digo, Señor, pero suavecito, Señor, no me los maltrates mucho. ¿Por qué? Porque los amo. ¿Qué dice Hechos 14:23? Dice, y constituyeron ancianos, ese es el pastor. El pastor es constituido por la iglesia, no se constituye a sí mismo. Hoy en día tenemos una práctica terrible, por eso tenemos las congregaciones que tenemos. Dios llama a través de la iglesia. Yo tengo el llamamiento, estoy funcionando, estoy haciendo el trabajo, en ese andar, el Señor ahora me llama al ministerio a través de la iglesia. Y a través de la iglesia me capacita, me forma, etcétera, me supervisa y luego me envía. Que todo lo que usted tiene de conocimiento, cada día recuérdelo. ¿Por qué? Porque usted no sabe. Muchos ven ahorita lo que está pasando con migración y todo eso. Yo lo veo, digo, si el Señor permite que algunos de ustedes regresen a México, ustedes no regresan a México solamente como mexicanos. ¿Cómo regresan? Como hijos de Dios, que tienen que dar un testimonio allá. Y no piensen que los voy a dejar en paz. Imagínense, 4 o 5 misioneros de la obra ahí, sostenidos desde aquí, desde Belén para allá. Pero supervisados, no vamos a hacer lo que hizo la primera congregación donde yo estuve. 15 años estaban sosteniendo un misionero, el misionero no hacía nada. Nomás recibía el dinero. No, aquí no va a pasar eso. Soy muy buen administrador, extraordinario. Si hay algo en lo que soy bueno es en administración. No soy bueno en nada más. Pero soy extraordinario administrador. Perdóname que lo diga yo. Pero mis hechos me lo comprueban. Esta iglesia nunca ha tenido números rojos. En la casa de usted no hay deuda más que la casa, porque esa no se puede pagar de contado. Y todos los recursos de Belén, yo no soy el que controla el dinero, yo no tengo el dinero, pero yo sí superviso que todo el dinero se gaste en lo que se tiene que gastar. Por eso no lo tengo el dinero yo.
cada iglesia local tiene a un anciano que ha sido puesto por Dios y que Dios va a llamar la atención por su trabajo, sea bueno o sea malo. Ahora, versículo 23. Y habiendo orado, dice, ancianos en cada iglesia. Había congregaciones específicas. 7. Las epístolas definen el funcionamiento de cada iglesia como un cuerpo. El de Cristo, por ejemplo, en Efesios 1. Usted lea el libro de Efesios si quiere entender la doctrina de la iglesia, estudie la epístola a los Efesios, examínela y tome su función, tome su responsabilidad como siervo de Dios. Quizás no eres diácono, quizás no eres maestro, pero eres miembro de la iglesia. Tú tienes una responsabilidad y de repente Dios te va a llamar. Ahí está la sociedad femenina, de repente, de repente están bien tranquilas, ahí las avientan al ruedo, ¿no? Pregúntenle a la hermana Elizabeth, ¿no? O a Adriana, ¿no? Cuando ya le tocó dirigir al grupo de jóvenes, o a Luis, ¿no? Después lo miraba por hermano, por la calle de la amargura también. Qué chechente. Imagínense que yo tengo que estar con todos. Y aparte los líderes. Con los líderes es con quienes Dios menos debería estar batallando. Porque son los parámetros para la iglesia. Ustedes son privilegiados. Dios les da esa oportunidad. Pero a veces somos como Moisés. No, yo estoy tartamudo, Señor. Pues no le haces, te pongo un intérprete, pero vas para adentro. Pero míreme a mí, yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Y aquí estoy. 40 años. De 62 años de mi vida, 40 años. Sirviendo. ¿Que no me enfado? No, digo, ¿y lo que falta? Ah, ok, gracias. Ya está, ok, te espero a la salida, no le des que traigas el de Brasil. No, yo lo hago con mucho amor. Y yo lo siento por ustedes, le pido al Señor que me lleve cuando estoy predicando. Que prepárese. Un día caigo aquí morido, nadie se va a morir otra vez también. No. Número 8. El Espíritu Santo a través de Pablo revela lo que cada creyente debería de anhelar con su congregación. Capítulo 5 de Efesios. Lo voy a dejar para que usted, si le interesa, lo estudie. Y usted vaya y diga, a ver, aquí. A ver, cabezona o cabezón, mira, esto es lo que dice la Biblia. Y pone una ilustración entre el esposo y la esposa. La cuida y la sustenta. La educa. Cada creyente asume su posición. Asume su trabajo. Vamos a Efesios 5. No tenemos visitantes, así es que por eso me fui de largo, ¿ok? Cuando paro es cuando tenemos visitantes. Capítulo 5. ¿Cómo empieza? Desde ahí empezamos, bien sabroso. No sean imitadores de los hermanos, no, cállese, empieza a imitar a los hermanos, cállese. El escritor de los Hebreos dijo, puesto los ojos en Jesús. Ni siquiera el pastor. Aquí Pablo empieza diciendo, sean imitadores de Dios. Pero ¿qué había dicho antes? Versículo 23, capítulo 4, renuévense en el espíritu de su mente. Por eso les digo, lean el capítulo, todo el libro de Efesios. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando tú amas, no te cuesta, no te descarga. Pregúntenle a las mamás que tienen que cambiar niños con vómito y diarrea por 15 días. Y esos vómitos y esas diarreas apestan a rayos.
¿Por qué no se cansan? ¿Harían lo mismo con el niño de otra persona? Yo una vez tuve que cambiar unos pañales, apestaba rayos. Pero era de uno de mis nietos espirituales, así es que lo hice. A mí no me es carga nada de lo que yo hago por cada uno de ustedes. Nunca me ha sido carga. Nunca. Nunca. El que está allá atrás, aquel que no tiene pelo, lo conocí cuando tenía pelo, me dice un día, no, pastor, ya no queremos que vengas, viene desde lejos, nomás por nosotros. Le dije, a mí no me descarga. ¿Te lo dije o no te lo dije, Julio? A mí no me descarga, brother. Y no había dinero que me estuvieran dando y no había poder que me estuvieran, no, nada. Simplemente servir. Porque yo lo considero un privilegio. Anoche ya era tarde, ya cuando le mandé el mensaje eran casi las 12 de la noche que yo llegué a casa. Y fue consideración de usted porque yo todavía le seguía hasta la 1:30, 2 de la mañana. No, yo descanso haciendo adobes, hermana. Esto es lo que dice la Biblia. Está hablando de ti como creyente. Ahora, aquí está, mira, bébelo directamente de la botella. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Qué es truanería? Es esos dobles sentidos que se dicen a veces con cobardía. Truanería es las bromas pesadas, las bromas con la intención de lastimar, pues de mal gusto y de mala intención. Dice que no conviene sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no